Nunca le revelé a mi hijo que construí un imperio de $1.000 millones. Él cree que soy una fracasada. Entonces me llamó para la cena de Navidad, solo para humillarme frente a la familia de su esposa. Mi nuera acababa de comprar un apartamento de $800.000. Decidí ver cómo trata a quien considera inferior, así que me vestí con ropa vieja y actué como una señora frágil e ingenua. Pero en el momento en que entré por la puerta, algo cambió en sus ojos. Algo que nunca olvidaré. Mi nombre es Juana. Tengo 66 años. Mis manos están llenas de arrugas, mi espalda se encorva un poco cuando camino, y mi cabello gris ya no brilla como antes. Para el mundo, soy invisible. Para mis hijos, soy un recordatorio incómodo de todo lo que ellos lograron sin mí. Eduardo, mi hijo mayor, tiene todo lo que yo nunca tuve: una casa grande, un auto del año, una esposa hermosa que usa joyas caras. Guillermo, el menor, vive en otra ciudad y apenas me llama. Ambos crecieron creyendo que su madre era una mujer simple, que trabajaba limpiando casas, que apenas sobrevivía con lo mínimo. Y eso es exactamente lo que siempre quise que creyeran. Hace 30 años, cuando ellos eran niños, tomé una decisión. Construí algo desde cero, algo enorme, algo que cambiaría industrias enteras. Pero nunca se los dije. Nunca les mostré mi verdadero rostro. Quería que crecieran sin privilegios, que valoraran el esfuerzo, que trataran a las personas con respeto sin importar su posición. Pensé que algún día, cuando fueran hombres buenos, podría revelarles la verdad. Pensé que me sentiría orgullosa de ellos. Estaba equivocada. La llamada llegó un martes por la tarde. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Era Eduardo. Su voz tenía ese tono formal que usa cuando algo le molesta, pero intenta sonar educado. «Mamá», dijo, «Brenda y yo queremos invitarte a cenar en Navidad». Me sorprendió. Habían pasado 2 años desde la última vez que me incluyeron en algo. 2 años desde que Eduardo dejó de contestar mis llamadas con regularidad. «Qué lindo, Eduardo», respondí con voz suave. «Me encantaría ir». Hubo una pausa. Escuché voces de fondo, una risa aguda que reconocí como la de Brenda. «Sí, bueno», continuó él. «Van a estar los padres de Brenda también. Rafael y Margarita. Ya sabes, gente importante. Empresarios. Así que, por favor, mamá, intenta venir presentable». Presentable. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla. «Claro, hijo», dije. «Haré mi mejor esfuerzo». «Y mamá», agregó, como si fuera una idea de último momento, «no hace falta que traigas nada. Ya sabes, no queremos que gastes dinero que no tienes. Nosotros nos encargamos de todo». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi pequeño apartamento, el que compré hace años precisamente para mantener esta fachada. Un lugar modesto, con muebles viejos, con paredes que necesitan pintura. Nadie sabría que a 20 minutos de ahí tengo una residencia privada con vigilancia las 24 horas. Nadie imaginaría que mi nombre verdadero está en documentos corporativos que mueven millones cada día. Nadie sospecharía que la mujer que sirve té en tazas desportilladas es la misma que firma contratos internacionales. Pero esa llamada me reveló algo. No me invitaban porque me extrañaran. Me invitaban porque necesitaban un contraste. Alguien a quien mirar por encima del hombro. Alguien que hiciera ver mejor su éxito. Esa noche llamé a Roberto, mi CEO y la única persona que conoce mi identidad real. Su voz sonó preocupada cuando le conté sobre la cena. «Señora Juana», dijo con ese respeto que siempre me tiene, «no tiene que someterse a esto. Usted no les debe nada». «Lo sé, Roberto», respondí, «pero necesito verlo con mis propios ojos. Necesito saber quién es realmente mi hijo cuando cree que está por encima de alguien». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Está bien», dijo finalmente, «pero si necesita algo, cualquier cosa, estoy a una llamada de distancia». Pasé los siguientes días preparándome. Busqué en el armario del apartamento la ropa más vieja que tenía. Un suéter gris con un pequeño agujero en el codo. Una falda café que me quedaba grande. Zapatos gastados que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás, precisamente para momentos como este. Me miré al espejo. Parecía exactamente lo que Eduardo esperaba ver, una mujer mayor,
cansada, derrotada por la vida, agradecida por las migajas de atención que le daban. Perfecto. La noche de Navidad llegó fría y oscura. Tomé un taxi hasta la casa de Eduardo, aunque mi chofer privado estaba esperando a 2 cuadras de distancia, listo para recogerme cuando yo lo llamara. La casa era grande, de 2 pisos, con luces navideñas brillando en cada ventana. Desde afuera podía escuchar música suave y risas. Me detuve un momento en la entrada, respiré profundo, y toqué la puerta. Brenda abrió. Llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más de lo que yo supuestamente ganaba en 6 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Juana, dijo arrastrando mi nombre como si le pesara en la boca. Qué bueno que pudiste venir. Pasa, pasa. Entré. La casa olía a pino y canela. Había un árbol de Navidad enorme en la sala, cubierto de adornos dorados y plateados. La mesa del comedor ya estaba puesta con platos finos y copas de cristal que reflejaban la luz de la lámpara. Eduardo estaba de pie junto a la chimenea, hablando con un hombre mayor de traje oscuro. Cuando me vio, su expresión cambió. Solo por un segundo. Luego volvió la sonrisa educada. Mamá, dijo acercándose. Llegas justo a tiempo. Me dio un abrazo rápido, mecánico, como quien cumple un deber. Déjame presentarte a Rafael y Margarita, los padres de Brenda. Rafael era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una postura que gritaba autoridad. Llevaba un reloj que brillaba tanto que probablemente costaba más que un auto. Margarita, su esposa, era una mujer delgada con demasiadas joyas en los dedos y un collar de perlas que parecía estrangularla. Ambos me miraron con esa curiosidad incómoda que la gente rica tiene cuando se encuentra con alguien pobre. Ah, la mamá de Eduardo, dijo Rafael extendiendo la mano sin mucho entusiasmo. Un placer conocerla finalmente. El placer es mío, respondí con voz temblorosa, encogiendo un poco los hombros como si me sintiera pequeña en su presencia. Margarita sonrió, pero era la sonrisa de alguien que ya había decidido que yo no era importante. Siéntate, Juana, dijo Brenda señalando el sofá más alejado de todos. Seguro el viaje fue largo para ti. ¿Viniste en autobús? En taxi, respondí bajando la mirada. Ah, qué bien que te pudiste dar ese lujo, dijo con un tono que sonaba comprensivo pero que escondía algo más afilado. Eduardo se sentó junto a Rafael, y los dos comenzaron a hablar sobre negocios. Brenda se acomodó al lado de su madre, y yo me quedé en mi rincón, invisible como siempre había planeado ser. Pero mis oídos estaban completamente atentos. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. La cena todavía no está lista, anunció Brenda. El chef se atrasó un poco. Mientras tanto podemos conversar y conocernos mejor. Chef. Por supuesto. No era una cena familiar. Era un espectáculo. Margarita me miró con esa expresión de falsa dulzura que las mujeres como ella perfeccionan con los años. Juana, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Limpio casas, respondí con sencillez. Cuando hay trabajo. A veces cuido niños también. Hubo un silencio incómodo. Eduardo se removió en su asiento. Brenda intercambió una mirada con su madre que claramente decía te lo dije. Ah, qué noble, dijo Margarita con una voz tan condescendiente que casi dolía. Es importante que haya gente que haga ese tipo de trabajos. Alguien tiene que hacerlos, ¿verdad? Rafael asintió sin mirarme realmente. El trabajo honesto siempre es respetable, dijo con ese tono que usan los empresarios cuando quieren parecer humildes pero en realidad están pensando en otra cosa. Eduardo carraspeó. Mamá siempre ha sido muy trabajadora, dijo como si estuviera defendiéndome, pero su voz tenía un dejo de vergüenza. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Con lo que tenía. Como si yo hubiera sido una víctima de las circunstancias. Como si nunca hubiera tenido opciones. Brenda se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa brillante que usaba cuando quería impresionar. Hablando de trabajo, tengo que contarles la noticia. Eduardo y yo acabamos de cerrar la compra de nuestro nuevo apartamento. $800,000. En la zona más exclusiva de la ciudad. Margarita aplaudió con emoción exagerada. Mi niña, estoy tan orgullosa. A tu edad, yo todavía estaba ahorrando para mi primera casa.
Eduardo sonrió con esa satisfacción que tienen los hombres cuando sienten que han logrado algo grande. Fue una buena inversión, dijo. El mercado inmobiliario está en alza. En 5 años ese apartamento valdrá el doble. Rafael le dio una palmada en el hombro. Eso es pensar como empresario, muchacho. Me alegra ver que mi hija se casó con alguien inteligente. Todos rieron. Todos menos yo. Me quedé sentada, con las manos sobre mi regazo, mirando el suelo como si no entendiera completamente de qué hablaban. Pero entendía. Entendía perfectamente. $800,000. Una cantidad impresionante para ellos. Para mí, era lo que mi empresa movía en una mañana. Brenda me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Lástima. Lástima mezclada con superioridad. Juana, dijo con voz suave, casi maternal. Si alguna vez necesitas ayuda, ya sabes, económicamente hablando, no dudes en decirnos. Eduardo y yo estamos en una buena posición ahora. Podríamos ayudarte con algunas cosas. No hace falta, respondí rápidamente. Me las arreglo bien. Eduardo se aclaró la garganta. Mamá, no es una vergüenza aceptar ayuda. De hecho, Brenda y yo hemos estado hablando. Tal vez podríamos pagarte una renta más baja en algún lugar mejor. O ayudarte con algunos gastos médicos. Las personas mayores necesitan cuidados especiales. Personas mayores. Como si yo fuera una carga. Como si mi existencia fuera un problema que ellos tenían que resolver para sentirse mejor consigo mismos. Margarita suspiró con dramatismo. Qué hermoso que piensen así. La familia es lo más importante. Aunque no tengamos mucho que ofrecer, siempre debemos cuidar de los nuestros. Aunque no tengamos mucho que ofrecer. Me estaba incluyendo en esa categoría. La categoría de los que no tienen nada que dar. Rafael se sirvió más vino y miró a Eduardo con aprobación. Esa es la actitud correcta. Eduardo. Cuidar de tu madre aunque ella no pueda devolverte nada. Eso habla de tu carácter. Aunque ella no pueda devolverte nada. Esas palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Brenda se levantó y fue hacia la cocina. Voy a ver cómo va la cena. Mamá, ¿puedes ayudarme a traer las copas? Margarita la siguió, y yo me quedé en la sala con Eduardo y Rafael. El silencio fue breve pero pesado. Eduardo miraba su teléfono. Rafael revisaba unos papeles que había sacado de su maletín. Ninguno me dirigió la palabra. Era como si yo no estuviera ahí. Como si fuera parte del mobiliario. Entonces Rafael dijo algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Eduardo, tengo que contarte algo emocionante. Después de meses de intentos, finalmente conseguí una reunión con la fundadora del grupo empresarial JM. La legendaria señora J. Eduardo levantó la vista, interesado. ¿En serio? Nadie sabe quién es esa mujer. He escuchado que maneja más de 1.000 millones en activos. Así es, dijo Rafael con emoción apenas contenida. Es la empresaria más misteriosa y poderosa de toda la región. Nadie la ha visto nunca en público. Solo se comunica a través de intermediarios. Pero logré convencer a su equipo de darme una audiencia. Si consigo cerrar una asociación con ella, mi negocio se triplicará. Eduardo silbó con admiración. Eso sería increíble, Rafael. ¿Cuándo es la reunión? En 2 semanas. En las oficinas centrales del grupo JM. Y aquí viene lo mejor. Me dieron permiso de llevar a 2 personas conmigo. Quiero que tú y Brenda me acompañen. Podría ser una oportunidad de oro para establecer conexiones. Eduardo sonrió ampliamente. Sería un honor. Yo seguía sentada en mi rincón, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada como si no estuviera prestando atención. Pero por dentro, algo había cambiado. El juego acababa de ponerse mucho más interesante. Brenda y Margarita regresaron de la cocina cargando bandejas con entradas. Pequeños canapés que parecían obras de arte. Margarita los colocó en la mesa de centro con cuidado exagerado, como si fueran joyas frágiles. El chef realmente se superó esta vez, anunció Brenda con orgullo. Estos canapés tienen salmón importado de Noruega. Costaron una fortuna, pero valen cada centavo. Se sentó junto a Eduardo y le susurró algo al oído. Él asintió y ambos sonrieron con complicidad.
Luego Brenda me miró. Juana, prueba uno. Seguro nunca has probado salmón noruego. Tomé uno de los canapés con cuidado, sosteniéndolo con dedos temblorosos como si tuviera miedo de romperlo. Lo probé lentamente. Estaba bien preparado, aunque había comido mejores en las cenas de negocios que organizaba mi empresa. Pero mantuve mi expresión neutral, ligeramente asombrada. Está delicioso, dije con voz suave. Muy elegante. Margarita sonrió con satisfacción. Cuando tienes buen gusto, se nota en todo, querida. La comida, la ropa, la decoración. Es algo que se cultiva con el tiempo y con los recursos adecuados. Recursos adecuados. Otra forma elegante de decir dinero. Eduardo se acomodó en su asiento, con esa postura relajada de quien se siente dueño de todo. Rafael estaba contándonos sobre su reunión con la señora J, dijo dirigiéndose a Brenda. Es increíble que finalmente alguien vaya a conocerla. Brenda abrió los ojos con emoción. He escuchado tanto sobre ella. Dicen que empezó de la nada y construyó un imperio en menos de 30 años. Una mujer visionaria. Me encantaría conocerla algún día. Rafael se sirvió más vino, saboreando el momento de atención. Es una mujer fascinante, aunque misteriosa. Nadie sabe nada personal sobre ella. No hay fotos públicas. No da entrevistas. Solo se comunica a través de su equipo ejecutivo. Algunos dicen que es porque valora su privacidad por encima de todo. Otros creen que es una estrategia de negocios. Mantener el misterio aumenta su poder. Eduardo asintió pensativo. Es inteligente. En un mundo donde todos quieren ser famosos, ella eligió ser invisible. Y aún así, su nombre genera respeto inmediato. Margarita se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿Y qué tipo de negocio vas a proponerle, Rafael? Es una asociación estratégica, explicó él con tono profesional. Mi empresa maneja distribución regional, pero necesitamos acceso a mercados internacionales. El grupo JM tiene esas conexiones. Si logramos un acuerdo, podríamos expandirnos a 5 países en el primer año. Brenda aplaudió con entusiasmo. Papá, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. Rafael sonrió con modestia fingida. Bueno, todavía no está cerrado. Pero tengo un buen presentimiento. He preparado una propuesta sólida. Números claros, proyecciones realistas, beneficios mutuos. Solo necesito convencer a la señora J de que soy un socio confiable. Eduardo le dio una palmada en el hombro. Si alguien puede hacerlo, eres tú, Rafael. Tienes la experiencia y la reputación. Yo seguía en mi rincón, observando, escuchando, absorbiendo cada palabra. Rafael no sabía que la mujer que tanto admiraba estaba sentada a menos de 3 metros de él, vestida con ropa vieja, siendo tratada como invisible. No sabía que cada palabra de elogio que decía sobre la señora J era una ironía dolorosa. No sabía que su futuro dependía de una decisión que yo tomaría en las próximas 2 semanas. Margarita me miró entonces, como si de repente hubiera recordado que yo existía. Juana, tú debes estar muy orgullosa de Eduardo. Míralo, relacionándose con gente importante, haciendo conexiones valiosas. Debe ser reconfortante saber que tu hijo llegó tan lejos a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de tener una madre pobre. A pesar de venir de la nada. A pesar de mí. Sí, respondí con voz débil. Estoy muy orgullosa de él. Eduardo no me miró. Estaba revisando su teléfono nuevamente, como si la conversación sobre mí no mereciera su atención. Brenda se levantó y caminó hacia el árbol de Navidad. Tomó un regalo pequeño envuelto en papel dorado y regresó hacia mí. Juana, tengo algo para ti, dijo con una sonrisa que intentaba parecer genuina, pero que tenía algo falso en los bordes. Eduardo y yo pensamos que podrías necesitar esto. Me entregó el regalo. Lo abrí lentamente. Dentro había una tarjeta de regalo de un supermercado. $500. Para que puedas comprar algunas cosas, explicó Brenda. Comida, productos de limpieza, lo que necesites. Sabemos que a veces es difícil llegar a fin de mes. Margarita suspiró con ternura exagerada. ¡Qué gesto tan hermoso, hija! Siempre tan generosa. Eduardo finalmente levantó la vista.
Queremos asegurarnos de que estés bien, mamá. Que no te falte nada básico. Nada básico. Como si mi vida se redujera a necesidades básicas. Como si $500 fueran un tesoro invaluable para mí. Sostuve la tarjeta con ambas manos, mirándola como si fuera lo más valioso que había recibido en años. Dejé que mis ojos se humedecieran ligeramente. No saben cuánto significa esto para mí, dije con voz quebrada. Gracias. De verdad, gracias. Brenda me dio unas palmaditas en el hombro. No tienes que agradecer. Es lo menos que podemos hacer. Lo menos que podemos hacer. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Lo mínimo. El esfuerzo mínimo. La caridad mínima. Rafael volvió a tomar la palabra, claramente más interesado en hablar de negocios que de mí. La reunión con la señora J será en las oficinas centrales del Grupo JM. Edificio de 20 pisos en el distrito financiero. He escuchado que es impresionante. Tecnología de punta, diseño minimalista, seguridad máxima. Dicen que cuando entras ahí, sientes el poder inmediatamente. Eduardo escuchaba fascinado. Me encantaría ver ese lugar algún día. Vas a verlo en 2 semanas, le recordó Rafael. Quiero que vengas conmigo y con Brenda. Será una experiencia única. Además, nunca está de más hacer conexiones en ese nivel. Aunque la señora J sea la cabeza, su equipo ejecutivo también tiene mucho poder. Conocer a Roberto, su CEO, sería increíble. Roberto. Mi Roberto. El hombre que me ha sido leal durante 20 años. El único que conoce mi verdadera identidad. El que en este momento estaba esperando mi llamada para saber cómo iba todo. Brenda se emocionó visiblemente. Tengo que elegir el vestido perfecto para esa reunión. Necesito causar una buena impresión. Margarita asintió con seriedad. La primera impresión es fundamental en el mundo de los negocios. Hija, tienes que verte exitosa, sofisticada, alguien que pertenece a ese círculo. Eduardo tomó la mano de Brenda. Vas a lucir perfecta, como siempre. Se miraron con complicidad, con ese amor que parecía genuino pero que estaba construido sobre una base de materialismo y apariencias. Me pregunté si alguna vez se habían mirado así por algo más profundo. Me pregunté si Eduardo sabía lo que era amar sin condiciones. La cena finalmente estuvo lista. Nos sentamos alrededor de la mesa. Cada plato era una obra maestra culinaria. Pavo glaseado con hierbas especiales. Puré de papas con trufa negra. Ensalada con ingredientes que probablemente costaban más que el salario mensual de una trabajadora doméstica real. Todo era excesivo. Todo era un despliegue de riqueza. Me sentaron en la punta de la mesa, lejos de todos. Como si mi presencia pudiera contaminar la elegancia del momento. Comí en silencio mientras ellos conversaban sobre inversiones, viajes a Europa, nuevos autos, relojes de lujo. Hablaban un idioma que yo supuestamente no entendía. El idioma del dinero y el éxito. En un momento de la cena, Margarita levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por Eduardo y Brenda, dijo con voz emocionada. Por su éxito, por su nueva casa, por su futuro brillante. Y por Rafael, que está a punto de cerrar el negocio de su vida. Estoy rodeada de ganadores. Todos chocaron sus copas. El cristal resonó como campanas pequeñas. Yo levanté mi copa también, pero nadie esperó a que la mía tocara a las demás. Brindaron entre ellos, en su círculo exclusivo, mientras yo permanecía en la periferia. Bebí un sorbo del vino. Era excelente. Probablemente de mi propia bodega privada, de la colección que nadie sabía que existía. La ironía era tan densa que casi podía saborearla junto con el vino. Rafael se limpió la boca con la servilleta de tela y miró a Eduardo con curiosidad. Cuéntame, Eduardo, ¿cómo van tus propios proyectos? Sé que trabajas en finanzas corporativas. Eduardo se enderezó en su silla, claramente complacido de que le preguntaran sobre él. Muy bien, respondió con confianza. Acabo de cerrar una asesoría con una empresa mediana. Nada del nivel del grupo JM, por supuesto, pero son clientes sólidos. Manejo sus inversiones, optimizo su portafolio, les ahorro impuestos. El año pasado les generé un retorno del 20%. Rafael asintió impresionado. Nada mal. El 20% es respetable en el mercado actual.
Brenda puso su mano sobre la de Eduardo con orgullo evidente. Mi esposo es brillante con los números. Siempre lo he dicho. Tiene un talento natural para los negocios. Eduardo sonrió modestamente, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Tuve buenos mentores en la universidad. Aprendí rápido. Y bueno, también creo que tengo cierta intuición para detectar oportunidades antes que otros. Margarita lo miró con admiración. Es impresionante, Eduardo. Especialmente considerando que no tuviste, ¿cómo decirlo?, ventajas iniciales. Construiste todo por ti mismo. Ventajas iniciales. Otra forma elegante de decir que mi hijo creció pobre. Que no heredó nada. Que su madre no le dio nada de valor. Eduardo carraspeó incómodo. Por primera vez en la noche, pareció recordar que yo estaba ahí. Sí, bueno, mi mamá hizo lo que pudo, dijo con voz neutral, sin mirarme. No teníamos mucho, pero ella se aseguró de que Guillermo y yo tuviéramos educación. Eso fue lo importante. Lo que pudo. Como si mi esfuerzo hubiera sido insuficiente pero necesario. Como si hubiera sido una madre limitada haciendo lo mínimo. Rafael se sirvió más pavó y continuó. La educación es fundamental. Pero también lo es el carácter. Los valores. Saber cómo tratar a las personas, cómo moverte en diferentes círculos sociales, cómo presentarte ante figuras de autoridad. Eso no se aprende en la escuela. Eduardo asintió pensativo. Tienes razón. He tenido que aprender mucho de eso sobre la marcha. Observando a personas exitosas, imitando sus comportamientos, entendiendo las reglas no escritas del mundo corporativo. Brenda se inclinó hacia adelante, con esa expresión de quien está a punto de decir algo profundo. Yo siempre digo que el éxito no es solo dinero. Es saber comportarse. Es elegancia. Es conexiones. Puedes tener dinero y seguir siendo ordinario. Lo que importa es la clase. Clase. Esa palabra que la gente como Brenda usa para separar a quienes considera superiores de quienes considera inferiores. Como si la clase fuera algo que se compraba con un vestido caro o se aprendía en una cena elegante. Margarita señaló mi dirección sin mirarme directamente. Por eso es tan importante exponer a los niños a cierto ambiente desde pequeños. Para que crezcan entendiendo cómo funciona el mundo real. El mundo de las oportunidades. Rafael asintió mientras cortaba su carne. Exactamente. Por eso Brenda estudió en las mejores escuelas, viajó desde niña, aprendió 3 idiomas. No es ser pretencioso. Es preparación. Es darle herramientas para competir al más alto nivel. Eduardo escuchaba con atención, y yo podía ver en sus ojos una mezcla de admiración y algo más. Envidia, tal vez. O arrepentimiento de no haber tenido esas oportunidades. Oportunidades que yo podría haberle dado en cualquier momento si hubiera revelado la verdad. Pero no lo hice. Y ahora estaba viendo el resultado. Brenda se levantó para traer el postre. Margarita la siguió a la cocina nuevamente. Eduardo y Rafael se quedaron hablando sobre estrategias de inversión. Yo permanecí en silencio, casi invisible, observando cómo mi hijo hablaba con pasión sobre un mundo que yo controlaba desde las sombras. Cuando Brenda regresó con el postre, un pastel de chocolate decorado con fresas y crema batida, se sentó y me miró con esa expresión que las personas usan cuando van a hacer una pregunta incómoda pero creen que están siendo amables. Juana, ¿y cómo está tu salud? A tu edad, debe ser difícil seguir trabajando tanto. A mi edad. 66 años. Como si fuera una anciana al borde de la tumba. Estoy bien, respondí con voz suave. Me canso más rápido que antes, pero todavía puedo trabajar. Necesito seguir ganándome la vida. Margarita hizo un sonido de preocupación. Pobrecita. Debe ser agotador. Limpiar casas requiere mucho esfuerzo físico. Las rodillas, la espalda. A tu edad, deberías estar descansando, disfrutando de tus años dorados. Años dorados. Como si la vejez fuera un premio de consolación para una vida de pobreza. Eduardo finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. No era amor. No era culpa. Era incomodidad. Yo era un recordatorio incómodo de dónde venía. Un recordatorio que no encajaba en la nueva narrativa de su vida exitosa. Mamá,
Si las cosas se ponen muy difíciles, dijo con tono medido, podemos buscar algún tipo de asistencia social. Hay programas para personas de tu edad que no tienen muchos recursos. Podrías calificar para ayuda del gobierno. Ayuda del gobierno. Mi hijo, que estaba sentado en una casa comprada con dinero que él creía era todo suyo, sugiriendo que yo pidiera limosna al Estado. Voy a considerarlo, dije bajando la mirada. Gracias por preocuparte. Rafael cortó un pedazo de pastel y cambió de tema, claramente aburrido de hablar sobre mi situación. Eduardo, volviendo a la reunión con la señora J. Necesito que estés preparado. Estas personas operan en otro nivel. No toleran errores, no aceptan mediocridad. Todo tiene que ser perfecto. Desde cómo te vistes hasta cómo hablas. Eduardo asintió con seriedad. Lo entiendo. Voy a investigar todo lo que pueda sobre el grupo JM antes de la reunión. Quiero llegar informado. Brenda se emocionó nuevamente. Yo también. Quiero saber todo sobre la señora J. Debe ser una mujer fascinante. Me pregunto cómo es en persona. Si es intimidante o accesible. Si es fría o cálida. Rafael sonrió con cierto misterio. Eso es lo interesante. Nadie lo sabe. Ni siquiera las personas que han trabajado con ella durante años la conocen realmente. Es un enigma absoluto. Algunos dicen que es una estrategia deliberada. Mantener a todos adivinando. Nunca mostrar vulnerabilidad. Margarita suspiró con admiración. Debe ser una mujer increíblemente fuerte. Construir un imperio en un mundo dominado por hombres. No puede haber sido fácil. No, no fue fácil, pensé para mí misma. Hubo noches sin dormir. Decisiones imposibles. Sacrificios que nadie vio. Renunciar a ver crecer a mis hijos para construir algo más grande que yo. Y ahora estaba aquí, escuchando extraños admirar a la mujer que yo era, mientras mi propio hijo me trataba como basura. Eduardo limpió su plato y se recostó en la silla. Sea quien sea, tengo que admitir que la respeto. Alguien que puede generar ese nivel de éxito y mantener su privacidad al mismo tiempo. Eso requiere disciplina y control absolutos. Brenda asintió. Y pensar que vamos a estar en la misma habitación con ella en 2 semanas. Es casi irreal. Rafael levantó su copa nuevamente. Brindemos por eso. Por las oportunidades que están por venir. Por el futuro. Todos brindaron nuevamente. Esta vez ni siquiera levanté mi copa. No me notaron. La cena continuó por otra hora. Hablaron sobre vacaciones en las Bahamas, sobre un nuevo restaurante exclusivo que acababa de abrir, sobre la posibilidad de comprar un segundo auto de lujo. Cada tema era una celebración de su riqueza, de su éxito, de su superioridad percibida. Yo comí mi postre en silencio. Cada bocado era una mezcla de chocolate dulce y amargura profunda. Finalmente, cuando la noche estaba terminando, Eduardo se levantó y anunció que llamaría un taxi para mí. Debe estar cansada, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Es tarde. Sí, respondí levantándome lentamente, actuando como si mis rodillas me dolieran. Gracias por la cena. Estuvo hermosa. Brenda me abrazó brevemente, un abrazo vacío que no significaba nada. Cuídate, Juana. Y recuerda, si necesitas algo, solo llama. Margarita me dio unas palmaditas en el brazo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años. Fue un placer conocerte finalmente, Juana. Eduardo tiene suerte de tener una madre tan humilde y trabajadora. Humilde. Otra palabra elegante para decir pobre. Para decir insignificante. Rafael me estrechó la mano brevemente, su atención ya en otra parte. Probablemente pensando en su reunión, en sus números, en su futuro brillante. No pensando en la mujer invisible que acababa de despedir. Eduardo me acompañó hasta la puerta. Esperamos en silencio el taxi. El aire frío de la noche nos rodeaba, y podía ver nuestro aliento condensarse en pequeñas nubes. Mi hijo estaba a medio metro de mí, pero podría haber estado a kilómetros de distancia. El abismo entre nosotros era infinito. Mamá, dijo finalmente sin mirarme. Espero que no te hayas sentido incómoda esta noche. No, para nada, mentí. Fue hermoso ver tu vida. Tu éxito. Estoy orgullosa de ti. Él asintió, pero no dijo que estaba orgulloso de mí.
No dijo nada más. El taxi llegó. Me subí. Eduardo cerró la puerta y regresó a su casa cálida, a su esposa hermosa, a su vida perfecta construida sobre la base de despreciar de dónde venía. Le di al conductor la dirección de mi apartamento modesto. Pero cuando doblamos la esquina, le pedí que se detuviera. Saqué mi teléfono y llamé a mi chofer privado. 3 minutos después, un auto negro con vidrios polarizados se detuvo junto al taxi. Pagué al taxista generosamente y me subí a mi verdadero vehículo. Miguel, mi chofer de los últimos 10 años, me miró por el espejo retrovisor con preocupación. ¿Cómo estuvo, señora Juana? Revelador, respondí quitándome el suéter viejo. Miguel, llévame a casa. A mi verdadera casa. El auto se deslizó por las calles vacías hacia el distrito residencial más exclusivo de la ciudad. 20 minutos después, las puertas de hierro forjado de mi propiedad se abrieron automáticamente. La mansión apareció ante nosotros, iluminada suavemente por luces estratégicamente colocadas. 3 pisos de arquitectura moderna, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada. Mi verdadero hogar. El que nadie de mi familia conocía. Entré y me quité los zapatos gastados. Mis pies tocaron el mármol italiano del vestíbulo. Subí las escaleras hasta mi habitación, me quité la ropa vieja y me puse un camisón de seda. Me miré al espejo. La misma mujer, pero diferente. Sin la máscara de pobreza. Sin la actuación de fragilidad. Tomé mi teléfono y llamé a Roberto. Contestó al segundo timbre. Señora Juana, ¿cómo le fue? Peor de lo que imaginaba, Roberto, respondí sentándome en el borde de mi cama. Mi hijo es exactamente la persona que esperaba que nunca fuera. Le conté cada detalle, cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio disfrazada de preocupación. Roberto escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Lo lamento mucho, dijo con genuina tristeza. Usted no merece eso. No se trata de lo que merezco, Roberto. Se trata de quién es él realmente. Y ahora lo sé. Pero hay algo más. Rafael, el suegro de Eduardo, tiene una reunión programada con nosotros en 2 semanas. Hubo un silencio. ¿El empresario que ha estado insistiendo en una asociación? Él mismo. Y va a traer a Eduardo y a Brenda con él. Quiere impresionar a la misteriosa señora J. No sabe que va a encontrarse con la mujer que humilló durante toda la cena. Roberto soltó una risa corta y amarga. La ironía es casi poética. Así es. Pero Roberto, necesito que esto se maneje perfectamente. Nada puede salir mal. Quiero que sea profesional, formal, impecable. Cuando yo entre a esa sala de reuniones, quiero que no haya ninguna duda de quién soy. Entendido, señora. Voy a preparar todo personalmente. La sala ejecutiva principal, toda la documentación, el equipo completo presente. Será imposible que cuestionen su autoridad. Perfecto. Y Roberto, investiga a fondo la propuesta de Rafael. Quiero saber si es un buen negocio objetivamente. No voy a dejar que mis emociones interfieran con las decisiones corporativas. Si su propuesta tiene mérito, la consideraré. Si no, la rechazaré. Simple. Como siempre, señora. Profesionalismo por encima de todo. Colgamos. Me quedé sentada en mi habitación, mirando por la ventana hacia los jardines iluminados. Pensé en Eduardo, en cómo había crecido. En todas las decisiones que tomé creyendo que estaba haciendo lo correcto. En cómo mantuve mi riqueza oculta pensando que eso lo haría humilde, bondadoso, capaz de valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Estaba equivocada. Los siguientes días pasaron lentos. Mantuve mi rutina normal en el apartamento modesto durante el día, por si Eduardo o alguien decidía visitarme inesperadamente. Pero las noches las pasaba en mi verdadera casa, en mi verdadera vida, preparando mentalmente lo que vendría. Roberto me enviaba reportes diarios. La propuesta de Rafael era sólida. No brillante, pero sólida. Tenía potencial. Bajo circunstancias normales, habría sido el tipo de asociación que consideraríamos seriamente. Pero estas no eran circunstancias normales. Una semana antes de la reunión, Eduardo me llamó. Su voz sonaba casual, casi desinteresada. Mamá,
Solo llamaba para ver cómo estabas. Si necesitas algo. Estoy bien, hijo, respondí con mi voz frágil. Gracias por preguntar. Bien, bien. Oye, Brenda y yo vamos a estar ocupados las próximas semanas. Mucho trabajo. Así que probablemente no podamos visitarte. No te preocupes, entiendo. Ustedes tienen vidas importantes. Hubo una pausa incómoda. Sí, bueno. De hecho, tengo algo emocionante. Rafael me invitó a una reunión de negocios importante, con gente muy poderosa. Podría ser una gran oportunidad para mí. ¡Qué maravilloso! Eduardo. Me alegro por ti. Sí, estoy emocionado. Es el tipo de conexión que puede cambiar una carrera. El tipo de gente que opera en otro nivel, ¿sabes? Entiendo perfectamente, dije con doble sentido que él no captó. Bueno, te tengo que dejar. Solo quería saber que estabas bien. Colgó. No dijo te quiero. No preguntó si tenía suficiente comida. No preguntó nada real. Solo llamó para cumplir con una obligación mínima y para presumir sobre su oportunidad. Esa noche, en mi casa real, me serví una copa de vino de mi bodega privada. El mismo vino que había bebido en la cena de Eduardo. Me senté en mi estudio, rodeada de libros y diplomas y premios que nadie de mi familia sabía que existían. Diplomas en administración de empresas, en finanzas internacionales, en derecho corporativo, premios de cámaras de comercio, reconocimientos empresariales, placas de agradecimiento de organizaciones benéficas que había apoyado anónimamente durante años. Mi vida real. Mi verdadero yo. Me pregunté qué habría pasado si hubiera sido honesta desde el principio. Si les hubiera dicho a mis hijos quién era realmente. ¿Habrían sido diferentes? ¿O simplemente habrían crecido como esos niños ricos y mimados que desprecian a todos los demás? No había forma de saberlo ahora. Los días siguientes los pasé repasando cada detalle de la reunión con Roberto. La sala estaría perfecta. Los documentos preparados. El equipo ejecutivo completo presente. Habría pantallas mostrando gráficos de crecimiento, proyecciones financieras, alcance internacional del grupo JM. Todo diseñado para demostrar poder absoluto. También preparé mi apariencia. No la Juana humilde de ropa vieja. La verdadera Juana. Un traje sastre color gris perla, perfectamente cortado. Zapatos italianos. Cabello arreglado profesionalmente. Maquillaje elegante, pero no excesivo. Joyas discretas, pero claramente costosas. La imagen de una mujer poderosa que no necesita gritar su éxito porque es evidente. La noche antes de la reunión, casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Por años había mantenido este secreto. Por años había observado desde las sombras. Mañana, todo cambiaría. Me levanté temprano. Me arreglé con cuidado. Cada detalle importaba. Me miré al espejo una última vez antes de salir. La mujer que me devolvía la mirada era poderosa, elegante, intimidante. Era la señora J. Era quien siempre había sido, pero que el mundo finalmente vería. Miguel me llevó al edificio corporativo del grupo JM. 20 pisos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero. Mi edificio. Mi empresa. Mi legado. Entramos por el estacionamiento privado, directo al elevador ejecutivo. Subimos al piso 20 en silencio. Las puertas se abrieron directamente a mi oficina privada. Roberto estaba esperando. Buenos días, señora Juana, dijo con una reverencia leve. Todo está listo. Rafael, Eduardo y Brenda llegaron hace 10 minutos. Están en la sala de espera ejecutiva. Perfecto. Déjalos esperar 5 minutos más. Luego llévalos a la sala de reuniones principal. Yo entraré exactamente 3 minutos después. Roberto asintió y salió de mi oficina. Me quedé sola, mirando por el ventanal que daba a toda la ciudad. Desde aquí arriba, todo parecía pequeño. Los autos eran juguetes. Las personas eran hormigas. Desde aquí, yo controlaba un imperio que movía millones cada día. Y mi hijo no tenía idea. Respiré profundo. Revisé mi reflejo una última vez en el vidrio del ventanal. Perfecta. Poderosa. Implacable. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Roberto. Están en la sala de reuniones. Listos cuando usted lo esté. Esperé exactamente 3 minutos. Luego caminé hacia la puerta de mi oficina. Mis pasos resonaban en el piso de mármol. 2 asistentes se levantaron cuando pasé, inclinando la cabeza con respeto. Llegué a la puerta de la sala de reuniones. 2 guardias de seguridad la custodiaban. Me vieron y abrieron las puertas inmediatamente. La sala de reuniones era impresionante. Una mesa larga de madera oscura que podía acomodar a 20 personas. Sillas de cuero genuino. Pantallas gigantes en las paredes mostrando datos en tiempo real del mercado financiero. Ventanales del piso al techo con vista panorámica. Y al fondo de la sala, en la cabecera de la mesa, mi silla. Más grande que las demás. Una silla de poder. Rafael, Eduardo y Brenda estaban sentados en un lado de la mesa. Los 3 vestidos impecablemente. Rafael con un traje negro que probablemente le costó $3,000. Brenda con un vestido color marfil y un collar de diamantes. Eduardo con traje gris oscuro y una corbata que reconocí como de una marca de lujo. Roberto estaba de pie junto a ellos, junto con otros 4 ejecutivos de mi empresa. Todos vestidos con trajes perfectos, todos con carpetas cerradas frente a ellos, todos mirando hacia la puerta. Hacia mí. Entré. El silencio fue absoluto. Rafael me vio primero. Su expresión pasó de expectativa profesional a confusión. Sus ojos se entrecerraron como si no pudiera procesar lo que veía. Brenda fue la segunda. Su boca se abrió ligeramente. Sus manos, que estaban sobre la mesa, comenzaron a temblar casi imperceptiblemente. Eduardo fue el último. Y su reacción fue la que más me importaba. Sus ojos se abrieron completamente. Su rostro perdió todo el color. Se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Mamá», susurró. Su voz era apenas audible. Caminé hacia la cabecera de la mesa con pasos medidos. Mis zapatos resonaban en el silencio. Nadie más se movió. Nadie respiró. Llegué a mi silla, pero no me senté todavía. Me quedé de pie, mirándolos a cada uno directamente a los ojos. Roberto rompió el silencio con voz profesional y clara. «Señor Rafael, señor Eduardo, señorita Brenda, es mi honor presentarles formalmente a la fundadora y presidenta del grupo empresarial JM, la señora Juana Martínez. La mujer con quien han estado buscando reunirse durante meses». Rafael se puso de pie automáticamente, como un soldado respondiendo a su superior. Su cara era una mezcla de shock y algo que parecía terror. «Usted», tartamudeó. «Usted es la señora J». No era una pregunta. Era una declaración de incredulidad. «Así es», respondí con voz calmada pero firme. «Soy yo». Brenda también se puso de pie, pero sus piernas parecían débiles. Se aferró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Su cara perfectamente maquillada no podía ocultar el pánico en sus ojos. Pero usted», intentó hablar. «En la cena, usted estaba. Nosotros pensamos que era pobre», completé su frase. «¿Que era una mujer fracasada que limpia casas para sobrevivir?» «Sí, lo sé. Esa era la intención». Eduardo seguía de pie, congelado. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua, desesperado por respirar. Finalmente me senté en mi silla. Crucé las manos sobre la mesa y los miré a los 3 con expresión neutral. «Por favor, siéntense», dije con tono que no admitía desobediencia. Se sentaron. Los 3 parecían muñecos de trapo. Rafael intentaba mantener compostura profesional, pero fallaba miserablemente. Brenda miraba la mesa, incapaz de sostener mi mirada. Eduardo me miraba con ojos que parecían ver un fantasma. Roberto tomó asiento a mi derecha. Los otros ejecutivos también se sentaron, abriendo sus carpetas en sincronía perfecta. La reunión había comenzado oficialmente. «Señor Rafael», comencé con voz profesional. «Entiendo que solicitó esta reunión para proponer una asociación estratégica entre su empresa y el grupo JM. ¿Es correcto?». Rafael carraspeó. Intentó recuperar su voz de empresario seguro. «Sí, así es, señora Martínez. Nosotros,
Tenemos una propuesta que creemos sería mutuamente beneficiosa. Procedió a abrir su portafolio con manos temblorosas. Sacó documentos, gráficos, proyecciones. Comenzó su presentación, pero su voz carecía de la confianza que probablemente había practicado durante semanas. Se trababa con las palabras. Repetía frases. Perdía el hilo de su discurso. Mientras él hablaba, yo observaba a Eduardo. Mi hijo no apartaba los ojos de mí. No escuchaba a Rafael. No miraba los gráficos. Solo me miraba a mí, como si estuviera tratando de reconciliar a la mujer frágil de la cena con la mujer poderosa sentada frente a él. Brenda tampoco prestaba atención a la presentación de su padre. Miraba alrededor de la sala, a los ejecutivos, a las pantallas, al lujo evidente de todo. Y en sus ojos podía ver cómo su mente hacía cálculos. Cómo se daba cuenta de lo que había perdido. Cómo comprendía la magnitud de su error. Rafael terminó su presentación. Había durado 20 minutos que se sintieron como horas. Cerró su carpeta y me miró con esperanza desesperada. Esa es nuestra propuesta, señora Martínez. Creemos que hay un gran potencial para ambas partes. Abrí la carpeta que Roberto había colocado frente a mí. Dentro estaban todos los análisis que mi equipo había hecho de la propuesta de Rafael. Números, proyecciones, evaluaciones de riesgo. Tomé mi tiempo revisándolos nuevamente, aunque ya los había memorizado. Su propuesta es interesante, señor Rafael, dije finalmente. Los números son sólidos. La estrategia de distribución tiene mérito. Hay potencial de crecimiento real. Vi un destello de alivio en sus ojos. Sin embargo, continué, y ese destello se apagó inmediatamente. Una asociación de esta magnitud requiere más que números sólidos. Requiere confianza. Requiere valores compartidos. Requiere la certeza de que estamos trabajando con personas de carácter íntegro. Rafael asintió vigorosamente. Por supuesto, por supuesto. Entiendo completamente. Me recosté en mi silla y los miré a los tres directamente. Entonces díganme, ¿ustedes tres se consideran personas de carácter íntegro? El silencio fue aplastante. Brenda fue la primera en intentar responder. Señora Martínez, nosotros, no sabíamos que usted es mi suegra. Completé. ¿La madre de su esposo? ¿La mujer a quien trataron con condescendencia y lástima durante toda una cena? Sí, lo sé. Esa era exactamente la razón por la que no revelé mi identidad. Eduardo finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, necesito explicar. ¿Explicar qué, Eduardo? Lo interrumpí. ¿Explicar cómo me invitaste a tu casa solo para humillarme? ¿Explicar cómo me ofreciste una tarjeta de supermercado de $500 como si fuera un tesoro? ¿Explicar cómo sugeriste que pidiera ayuda del gobierno? Cada palabra era un golpe. Lo vi encogerse con cada una. Yo no quería, comenzó, pero su voz se quebró. No querías que... Continué. ¿No querías que tu suegro supiera que tu madre era pobre? ¿No querías que yo arruinara tu imagen de hombre exitoso que salió de la nada? Porque esa es tu narrativa favorita, ¿verdad? El hombre que lo logró solo, sin ayuda, sin ventajas. Rafael intentó intervenir, probablemente para salvar la situación. Señora Martínez, entiendo que esto es incómodo, pero quizás podríamos separar los asuntos familiares de los negocios. Lo miré con una frialdad que lo hizo callar instantáneamente. ¿Separar? Señor Rafael, usted estuvo sentado en esa mesa, en esa cena, participando activamente en mi humillación. Usted habló sobre la importancia de la clase, de las ventajas iniciales, de exponer a los niños al ambiente correcto. Todo mientras yo estaba sentada ahí, supuestamente sin clase, sin ventajas, sin valor. Yo no sabía, dijo débilmente. Exactamente, respondí. No sabía. Ninguno de ustedes sabía. Y por eso me trataron como basura. No porque yo fuera diferente, sino porque pensaban que no tenía poder, que no tenía nada que ofrecerles. Brenda comenzó a llorar silenciosamente. Las lágrimas arruinaban su maquillaje perfecto, dejando líneas negras por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de pánico, de darse cuenta de lo que había perdido. Señora Martínez, por favor, sollozó.
Si hubiéramos sabido, nunca habríamos. ¿Nunca habrían qué? La interrumpí con voz cortante. ¿Nunca me habrían tratado así? Ese es exactamente el problema, Brenda. Solo me tratarían con respeto si supieran que tengo dinero. Solo me valorarían si supieran que tengo poder. Su bondad es condicional. Su respeto tiene precio. Rafael intentó recuperar algo de dignidad. Señora Martínez, entiendo su molestia, pero debe comprender que fue usted quien nos engañó. Usted se presentó como alguien que no era. Actuó como si fuera pobre. ¿Cómo esperaba que reaccionáramos? Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. Esperaba que me trataran con respeto básico, sin importar quién pensaran que era. Esperaba que mi hijo valorara a su madre independientemente de su cuenta bancaria. Esperaba decencia humana. Claramente, esperaba demasiado. Eduardo se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. No sabía si estaba llorando o simplemente tratando de desaparecer. Roberto intervino con voz profesional, trayendo la conversación de vuelta al negocio. Señora Martínez, ¿desea que procedamos con la revisión formal de la propuesta? Lo miré y negué con la cabeza levemente. No, Roberto. Creo que esta reunión ha revelado todo lo que necesitaba saber. Rafael se puso pálido. Señora Martínez, por favor. Sé que cometimos un error terrible, pero mi negocio, mi empresa, esto no tiene nada que ver con lo personal. He trabajado 30 años construyendo mi compañía. Esta asociación lo es todo para mí. Lo observé sin emoción. ¿Lo es todo? Interesante elección de palabras. ¿Sabe que lo era todo para mí, señor Rafael? Creer que había criado un hijo capaz de ver el valor en las personas más allá de su estatus social. Creer que había enseñado empatía, humildad, bondad. Pero esa noche en su casa, esa cena de Navidad, me demostró que fallé completamente. Mamá, por favor, Eduardo finalmente habló con voz quebrada. Déjame explicar. Déjame disculparme apropiadamente. ¿Disculparte? Repetí con amargura. Eduardo, tuviste 66 años para tratarme con respeto. No necesitaba saber que era rica para hacerlo. No necesitaba saber que controlaba un imperio para valorarme. Debiste haberlo hecho simplemente porque soy tu madre. Las palabras cayeron sobre él como piedras. Se hundió más en su silla. Margarita, la esposa de Rafael, había permanecido en silencio todo este tiempo. Ahora habló con voz temblorosa. Señora Martínez, soy una madre también. Entiendo el dolor que debe estar sintiendo. Si pudiera retroceder el tiempo. No puede, la corté. Ninguno de ustedes puede. Las palabras que dijeron, las miradas que me dieron, los juicios que hicieron, todo eso ocurrió. Y me reveló exactamente quiénes son cuando creen que están con alguien inferior. Roberto abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Señora Martínez, si me permite, hay otro asunto que debemos discutir. Hemos investigado más a fondo la empresa del señor Rafael. Hay algunas inconsistencias financieras que encontramos preocupantes. Rafael se enderezó bruscamente. ¿Inconsistencias? No hay ninguna inconsistencia. Mis libros están en orden. Roberto deslizó varios documentos sobre la mesa hacia Rafael. Sus declaraciones fiscales de los últimos 3 años muestran discrepancias con los reportes que nos envió. Los números de ingresos están inflados aproximadamente un 15%. Las proyecciones de crecimiento que nos presentó son, siendo generosos, excesivamente optimistas. Rafael tomó los documentos con manos temblorosas. Su cara pasó de pálida a roja. Estos son errores de contabilidad. Pequeños ajustes. Nada significativo. Roberto lo miró con expresión neutra. Señor Rafael, en el grupo JM valoramos la transparencia absoluta. No trabajamos con socios que ajustan números, sin importar cuán pequeños sean esos ajustes. Vi cómo Rafael se desmoronaba. Su gran oportunidad, la reunión que había esperado durante meses, se evaporaba frente a sus ojos. Y no solo por la forma en que me había tratado, sino porque su propia deshonestidad había quedado expuesta. Eduardo miraba a su suegro con shock evidente. Probablemente se daba cuenta de que había atado su futuro profesional a un hombre que no era tan íntegro como aparentaba. Brenda lloraba más fuerte ahora.
Su mundo perfecto, construido sobre apariencias y superficialidad, se estaba derrumbando. Me puse de pie. Todos en la sala se pusieron de pie automáticamente, como reflejo. Era un signo de respeto que nunca me habían mostrado cuando pensaban que era pobre. Señor Rafael, dije con voz firme. El grupo JM rechaza su propuesta de asociación. No solo por las discrepancias financieras que mi equipo descubrió, sino porque no cumple con nuestros estándares de integridad personal. Pero, señora Martínez, comenzó Rafael. Levanté mi mano y él se cayó inmediatamente. La decisión es final. Mi asistente le enviará una carta formal en los próximos días. Esta reunión ha terminado. Rafael recogió sus documentos con movimientos torpes. Margarita se levantó, mirándome con una mezcla de miedo y algo que parecía admiración forzada. Brenda seguía llorando, ahora tratando de limpiar su rostro con las manos. Eduardo no se movió. Se quedó de pie, mirándome con ojos suplicantes. Mamá, susurró. Por favor, necesitamos hablar. A solas. Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había sido. El niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. El niño que prometió que siempre me cuidaría. Y luego vi al hombre en que se había convertido. El hombre que se avergonzaba de mí. El hombre que me usó como contraste para verse mejor. Roberto, dije sin apartar mi mirada de Eduardo. Por favor, acompaña al señor Rafael y su familia a la salida. Usa el elevador principal. Pero mamá, Eduardo dio un paso hacia mí. Roberto se interpuso suavemente pero firmemente. Señor Eduardo, por favor. La señora Martínez ha terminado esta reunión. Los guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Rafael, Margarita y Brenda salieron primero, derrotados y humillados. Eduardo se resistía, mirándome con desesperación. Mamá, por favor, no me hagas esto. Soy tu hijo. Eres mi hijo, repetí con voz fría. Pero yo ya no sé quién eres. O tal vez ahora sí lo sé, y ese es el problema. Roberto lo guió gentilmente pero con firmeza hacia la puerta. Eduardo se volvió varias veces, buscando mi mirada, buscando algún signo de perdón. No le di ninguno. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé sola en la sala de reuniones con mi equipo ejecutivo. El silencio fue absoluto durante varios segundos. Luego Roberto habló suavemente. ¿Está bien, señora Juana? No lo sé, Roberto, respondí sinceramente. Acabo de rechazar a mi hijo. Acabo de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación inmediata. No sé si estoy bien. Uno de los ejecutivos, una mujer llamada Patricia que había trabajado conmigo durante 15 años, habló con voz gentil. Si me permite decirlo, señora Martínez, usted hizo lo correcto. Lo que pasó en esa cena fue cruel. Y la forma en que reaccionaron aquí demuestra que su arrepentimiento no es genuino. Es arrepentimiento por haber perdido una oportunidad, no por haberla lastimado. Sus palabras me tocaron profundamente porque sabía que tenía razón. Gracias, Patricia, dije. Roberto recogió los documentos de la mesa. ¿Qué quiere que hagamos con la información sobre las inconsistencias de Rafael? Envíale los documentos con una nota explicando por qué rechazamos su propuesta. Sé profesional pero claro. Y Roberto, asegúrate de que la carta mencione que valoramos la integridad por encima de todo. Que en el grupo JM tratamos a todas las personas con respeto, sin importar su posición. El mensaje implícito era claro. Y Roberto lo entendió perfectamente. Lo haré personalmente, señora. Regresé a mi oficina. Me senté en mi silla y miré por el ventanal hacia la ciudad. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente. Era Eduardo. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé nuevamente. Llamó 5 veces más. Todas rechazadas. Finalmente dejó de llamar y envió un mensaje de texto. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Lo siento mucho. Por favor. No respondí el mensaje. Apagué mi teléfono y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Necesitaba sentir el peso completo de lo que había hecho. Había revelado mi secreto. Después de 30 años de mantenerlo oculto,
Mi hijo finalmente sabía la verdad, pero no de la forma que siempre imaginé. No en un momento de alegría compartida, no como una sorpresa maravillosa, sino como una lección devastadora sobre consecuencias y carácter. Roberto tocó la puerta una hora después. Señora Juana, hay alguien aquí que insiste en verla. Guillermo, su hijo menor. Levanté la vista sorprendida. Guillermo, mi hijo menor que vivía en otra ciudad, que apenas me llamaba, que había estado ausente de mi vida durante años. ¿Cómo supo que estoy aquí? Eduardo lo llamó, aparentemente. Está muy alterado. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Respiré profundo. Una revelación había provocado otra. Hazlo pasar, Roberto. Guillermo entró a mi oficina momentos después. Tenía 32 años, el cabello oscuro igual que su padre, los ojos marrones que heredó de mí. Vestía jeans y una camisa casual. Se veía cansado, como si hubiera viajado toda la noche. Probablemente lo había hecho. Se detuvo a mitad de la oficina, mirando alrededor con ojos enormes. Las paredes con diplomas y premios. El escritorio de madera importada. El arte moderno. Los ventanales con vista a la ciudad. Todo era evidencia irrefutable de quién era yo realmente. Mamá, dijo con voz débil. Eduardo me llamó llorando. Me dijo que tú eres, que todo este tiempo, que... No pudo terminar la frase. Se quedó ahí, parado, procesando lo imposible. Siéntate, Guillermo, dije señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó lentamente, sin apartar sus ojos de mí, como si estuviera viendo a un extraño. ¿Es verdad?, preguntó finalmente. ¿Eres la señora J? ¿Construiste todo esto? Es verdad, confirmé. He sido la dueña del grupo empresarial JM durante 28 años. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Nunca nos dijiste. Todo este tiempo pensamos que apenas sobrevivías limpiando casas. Pensamos que luchábamos solos. Yo trabajé desde los 16 para pagar mi universidad. Eduardo también. Creímos que no teníamos nada. Lo sé, dije con voz suave. Esa era la intención. ¿La intención? Su voz subió de volumen. ¿Nos mentiste intencionalmente? ¿Nos dejaste luchar mientras tú tenías millones? Sí. La simple afirmación lo dejó sin palabras. Esperaba que negara, que explicara, que justificara. Pero no lo hice. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. ¿Por qué nos harías eso? Me recosté en mi silla y lo miré directamente. Porque quería que crecieran valorando el esfuerzo. Quería que supieran lo que es trabajar duro por algo. Quería que trataran a las personas con respeto sin importar su posición social. Quería que fueran buenos hombres antes de ser hombres ricos. ¿Y funcionó eso, mamá?, preguntó con amargura. ¿Somos buenos hombres? Tú dime, Guillermo. ¿Lo eres? Se quedó en silencio. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Yo, comencé. No sé. Nunca traté mal a nadie por ser pobre. Pero tampoco te presté atención. Me alejé. Me concentré en mi vida, en mi carrera, y te dejé sola. Asumí que no tenías nada que ofrecerme, así que no me molesté en construir una relación real contigo. Sus palabras eran honestas y dolían más que cualquier insulto. Al menos eres honesto, dije. Eso es más de lo que puedo decir de tu hermano. Eduardo está destrozado, dijo Guillermo. Me llamó desde su auto, llorando como un niño. Dice que arruinó todo, que perdió la oportunidad de su vida, que perdió a su madre. En ese orden, pregunté con ironía amarga. Guillermo bajó la mirada. Probablemente sí, en ese orden. Lo conozco. Eduardo siempre ha sido ambicioso. Siempre ha valorado el éxito por encima de todo. ¿Y tú, Guillermo? ¿Qué valoras tú? No sé, mamá, respondió con honestidad brutal. Pensé que valoraba la independencia, la autosuficiencia, estar orgulloso de hacerlo todo solo. Pero ahora me doy cuenta de que quizás solo valoraba no deberte nada, no sentirme obligado hacia alguien que consideraba, y se detuvo, avergonzado. Considerabas inferior. Completé. Puedes decirlo, Guillermo.
Esa era exactamente la percepción que cultivé. Sí, admitió en voz baja. Y ahora me siento terrible por eso. Pero también me siento engañado. Toda mi vida ha sido una mentira. No ha sido una mentira, corregí. Tu esfuerzo fue real. Tus logros fueron reales. Lo único que era falso era tu percepción sobre mí. Pero eso cambia todo, mamá. Todo. Si hubieras sido honesta desde el principio, habríamos tenido una relación diferente. Habría pasado más tiempo contigo. Te habría valorado más. ¿Me habrías valorado a mí? Pregunté con dureza. ¿O habrías valorado mi dinero? ¿Habrías pasado tiempo conmigo por quién soy, o por lo que tengo? Guillermo se quedó sin respuesta. Roberto tocó la puerta nuevamente. Disculpe, señora Juana. Eduardo está abajo en el vestíbulo. Seguridad no lo deja subir sin su autorización. Está muy alterado. Miré a Guillermo. ¿Quieres que deje que suba? Guillermo pensó durante un momento largo. Creo que deberías. Mamá. Necesita verte. Necesita entender lo que hizo. Y tú necesitas decirle todo lo que sientes. Tenía razón. Dile a seguridad que lo deje subir, instruí a Roberto. Eduardo llegó 5 minutos después. Se veía terrible. Su traje estaba arrugado. Su corbata aflojada. Sus ojos rojos e hinchados. Su cabello despeinado como si hubiera estado pasando las manos por él repetidamente. Se veía como un hombre que había perdido todo. Cuando me vio, se detuvo en la entrada de mi oficina. Cuando vio a Guillermo sentado ahí, palideció aún más. Ustedes dos, dijo con voz débil. Los dos hijos fracasados frente a la madre millonaria. No eres un fracasado, Eduardo, dije. Eres un hombre que tomó malas decisiones. Hay una diferencia. Se dejó caer en la silla junto a Guillermo. Puso su cabeza entre sus manos. Arruiné todo, dijo con voz ahogada. Brenda me culpa. Dice que si hubiera sido más amable contigo, si te hubiera valorado, ahora estaríamos conectados con el imperio más grande de la región. Rafael me despidió de la asesoría que le daba. Dice que soy un riesgo para su reputación ahora que rechazaste su propuesta. Y tú, mamá, tú probablemente me odias. No te odio, Eduardo, dije con voz cansada. Estoy decepcionada. Estoy herida. Pero no te odio. Levantó la vista, sus ojos suplicantes. ¿Puedes perdonarme? Por favor, mamá. Sé que fui terrible. Sé que te traté como basura. Pero puedo cambiar. Dejaré que me conozcas de nuevo. Dejaré que me valores por quien soy realmente. ¿Quién eres realmente, Eduardo? Pregunté. ¿El hombre que me humilló en la cena? ¿O el hombre que está aquí ahora rogando porque perdió una oportunidad de negocio? Se encogió con cada palabra. No sé quién soy, admitió. Pensé que lo sabía. Pensé que era un hombre exitoso, inteligente, con futuro brillante. Pero ahora veo que solo era un hombre arrogante que midió su valor por cuánto dinero tenía y cuánto poder podía mostrar. Guillermo habló entonces. Eduardo, no se trata del dinero de mamá. Se trata de cómo la trataste sin ese dinero. Si realmente hubieras sido un buen hombre, la habrías tratado con respeto de todos modos. Eduardo asintió miserablemente. Lo sé. Dios, lo sé. Y no tengo excusa. Brenda y sus padres, el ambiente, las comparaciones constantes, nada de eso es excusa. Yo elegí participar. Yo elegí invitarte a esa cena para que ellos vieran que yo venía de abajo. Para que mi éxito pareciera más impresionante. Te usé, mamá. Y ahora no sé cómo vivir con eso. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Y por primera vez, creí que eran lágrimas reales. No de pánico por oportunidad perdida, sino de verdadero arrepentimiento. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros. Millones de personas viviendo sus vidas. Cada una con sus propios secretos, sus propios errores, sus propias oportunidades de redención. Eduardo, Guillermo, dije sin voltearme. Los crié con una mentira. Esa es mi responsabilidad. Pensé que estaba enseñándoles una lección sobre valores, pero quizás solo les enseñé a no confiar en las apariencias. O peor,
a valorar el dinero más que a las personas. Me volteé para enfrentarlos. Mis 2 hijos, sentados lado a lado, ambos procesando la verdad que había ocultado durante décadas. Pero también les debo decir algo, continué. Lo que vi en esa cena, Eduardo, no fue producto de mi mentira. Fue producto de tus elecciones. Tuviste toda una vida para tratarme con dignidad sin importar mi cuenta bancaria. Fallaste en eso. Y esa falla es tuya, no mía. Eduardo asintió con la cabeza gacha. Tienes razón. Toda la razón. Guillermo habló con voz temblorosa. Mamá, ¿qué pasa ahora? ¿Seguirás pretendiendo ser pobre? ¿Volveremos a fingir que nada de esto pasó? No, respondí con firmeza. Ya terminé con las mentiras. Ya terminé con las pruebas. La verdad está fuera. Ahora ustedes deciden qué hacer con ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eduardo. Quiero decir que tienen una elección. Pueden intentar reconstruir una relación conmigo basada en honestidad, en esfuerzo real, en cambio genuino. O pueden alejarse, procesar esto solos, y tal vez algún día encontrar su camino de regreso. No voy a perseguirlos. No voy a rogarles. Y definitivamente no voy a comprar su amor con mi dinero. Eduardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No quiero tu dinero, mamá. Nunca quise eso. Solo quiero, se le quebró la voz. Solo quiero que me perdones. El perdón no funciona así, Eduardo, dije con suavidad. El perdón no es algo que das y todo vuelve a ser como antes. El perdón es un proceso. Requiere que la persona que hirió demuestre cambio real con el tiempo. Requiere acciones, no solo palabras. Haré lo que sea, dijo desesperado. Lo que me pidas. No te estoy pidiendo nada, respondí. Esa es la cuestión. No quiero que cambies porque yo te lo exija. Quiero que cambies porque entiendes que estuvo mal. Porque genuinamente quieres ser mejor. No por mí. Por ti mismo. Guillermo se puso de pie y caminó hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia, respetando mi espacio. Mamá, yo también tengo que cambiar. No te traté tan cruelmente como Eduardo, pero te abandoné. Te ignoré. Asumí que no tenías nada importante que decirme. Y eso también estuvo mal. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad ahí. Vi reconocimiento real. Gracias por reconocerlo, Guillermo. Me gustaría intentarlo de nuevo, dijo con voz firme. Empezar desde cero. Conocerte realmente. No a la mujer pobre que creía que eras. No a la empresaria millonaria que eres. Sino a mi madre. A la persona completa. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Algo que había estado congelado durante años. Me gustaría eso también, dije con voz suave. Eduardo se puso de pie bruscamente. Yo también, mamá. Por favor, dame esa oportunidad. Sé que tengo mucho más que demostrar que Guillermo. Sé que te herí de formas que no puedo deshacer. Pero juro que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hijo que merecías desde el principio. Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había sido. Vi al hombre que era. Y vi la posibilidad del hombre que podría llegar a ser. Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. Lo que sea, dijeron ambos al mismo tiempo. Primera condición. No quiero su gratitud forzada. No quiero que me traten diferente porque ahora saben que tengo dinero. Quiero que construyamos una relación donde me respeten porque soy su madre, no porque soy su benefactora potencial. Entendido, dijo Guillermo. Eduardo asintió vigorosamente. Segunda condición. Guillermo, quiero que vengas a cenar 1 vez a la semana. A mi casa real. La que nunca conociste. Quiero conversaciones reales. Quiero conocer tu vida, tus miedos, tus sueños. Y quiero que conozcas los míos. Guillermo sonrió débilmente. Me encantaría eso, mamá. Eduardo, continué. Tu condición es diferente. Necesitas trabajar en ti mismo primero. Necesitas examinar por qué valoras tanto las apariencias. Porque el éxito material se volvió más importante que la decencia humana. Tal vez terapia. Tal vez simplemente reflexión profunda. Pero hasta que puedas mostrarme que has cambiado genuinamente, nuestra relación será limitada.
Eduardo palideció pero asintió. Lo entiendo. Lo acepto. Haré el trabajo. Y tercera condición, para ambos. Esto se queda entre nosotros por ahora. No le cuenten a nadie más sobre mi verdadera identidad. Ni a Brenda, ni a amigos, ni a nadie. Cuando y si decido revelarme públicamente, será mi decisión. ¿Por qué?, preguntó Guillermo confundido. Porque todavía valoro mi privacidad. Porque el misterio de la señora J me ha servido bien en los negocios. Y porque no quiero que la gente se acerque a ustedes solo para llegar a mí. Ambos asintieron en entendimiento. Hay algo más que necesito saber, dijo Eduardo con voz vacilante. ¿Brenda sabe sobre esto? No, respondí. Y sugiero que manejes esa situación con mucho cuidado. Ella te casó creyendo que eras un hombre de recursos moderados. Ahora sabe que tu madre controla un imperio. Eso cambiará su percepción de ti, de tu futuro, de todo. Eduardo se frotó la cara con cansancio. Honestamente, mamá, no sé si mi matrimonio va a sobrevivir esto. Brenda está furiosa. No conmigo por cómo te traté. Está furiosa porque perdimos una oportunidad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ella. Tal vez es hora de que examines por qué te casaste con alguien así, sugerí con gentileza. Alguien que valora las oportunidades más que los valores. Lo sé, admitió. Dios, lo sé. Roberto tocó la puerta nuevamente. Señora Juana, disculpe la interrupción. Tiene una videoconferencia con los inversores europeos en 20 minutos. Gracias. Roberto. Miré a mis hijos. Tengo que trabajar. Ustedes dos pueden quedarse en la ciudad esta noche si quieren. Puedo hacer que Roberto les reserve habitaciones en un hotel. Eduardo negó con la cabeza. Necesito volver a casa. Necesito hablar con Brenda. Enfrentar lo que viene. Guillermo asintió. Yo también debería volver. Tengo trabajo mañana temprano. Pero mamá, ¿puedo llamarte esta semana? ¿Para empezar esas cenas? Por supuesto, respondí. Me encantaría. Los acompañé hasta la puerta de mi oficina. Eduardo se detuvo antes de salir. Mamá, una última cosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué revelaste la verdad ahora, de esta forma? Porque necesitaba saber, respondí honestamente. Necesitaba saber quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no era nadie. Y ahora lo sé. ¿Y? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué descubriste? Descubrí que fallé como madre en algunas cosas. Pero también descubrí que ustedes son adultos responsables de sus propias elecciones. Y descubrí que todavía hay esperanza. No mucha, pero algo. Eduardo asintió lentamente. Voy a demostrarte que hay más que esperanza, mamá. Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que siempre mereciste. Espero que sí, Eduardo. Realmente espero que sí. Se fueron. Los vi entrar al elevador y desaparecer. Me quedé en mi oficina, sintiéndome extrañamente vacía y llena al mismo tiempo. Roberto regresó con documentos para la videoconferencia. ¿Cómo está, señora Juana?, preguntó con genuina preocupación. Honesta por primera vez en 30 años, respondí. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Sonrió levemente. Para lo que vale, creo que hizo lo correcto. Tanto en revelar la verdad como en establecer límites claros. Gracias, Roberto. Eso significa mucho viniendo de ti. La videoconferencia fue larga pero productiva. Hablé con inversores de Londres, París y Berlín sobre expansión en mercados europeos. Negocié términos. Revisé proyecciones. Tomé decisiones que afectarían a miles de empleados y millones en capital. Era mi mundo. El mundo que había construido en silencio mientras mi familia me creía invisible. Cuando terminó, eran casi las 8 de la noche. La ciudad brillaba con luces nocturnas afuera de mi ventana. Me preparé una taza de té en la pequeña cocina privada de mi oficina. Me senté en mi silla y miré las fotos en mi escritorio. Fotos que nadie más veía. Eduardo y Guillermo cuando eran niños. Riendo. Jugando. Mirándome con adoración pura. Esos niños se habían ido. Los hombres que quedaron eran imperfectos, dañados de formas que tal vez yo ayudé a crear. Pero todavía eran mis hijos. Y todavía había tiempo.
No mucho, pero algo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Guillermo. Llegué a casa. Gracias por hoy, mamá. Gracias por la oportunidad. No la desperdiciaré. Sonreí. Era un comienzo. Otra vibración. Eduardo, Brenda y yo vamos a separarnos. Fue su decisión. Dice que no puede estar con alguien cuya familia la rechazó. Es irónico. De todos modos, voy a buscar ayuda profesional. Un terapeuta. Quiero cambiar realmente. Te amo, mamá. Siempre te amé, incluso cuando no lo demostré. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza completa, ni de alegría completa. Lágrimas de algo intermedio. De esperanza cautelosa. De posibilidad frágil. Respondí a ambos con el mismo mensaje. Los amo. Siempre los amé. Por eso hice lo que hice. Esa noche, cuando Miguel me llevó a casa, miré por la ventana del auto hacia la ciudad que había conquistado en silencio. Pensé en todas las personas que me habían subestimado a lo largo de los años. Pensé en cómo el poder real no viene de que todos sepan quién eres, sino de saber quién eres tú misma. Mi hijo me había humillado, pensando que yo era nadie. Y le demostré que era todo. Pero más importante, me demostré a mí misma que merecía respeto no por mi dinero, sino por mi dignidad inquebrantable. La pregunta que todos deberíamos hacernos es simple: ¿cómo tratas a las personas que crees que no pueden darte nada? Porque esa respuesta revela quién eres realmente cuando nadie importante está mirando. Y a veces, la persona más importante sí está mirando. Solo que no de la forma que esperabas.